Piensa lo bueno y se te dará. Introducción. En la opinión de esta autora, las verdades más profundas pueden ser perfectamente comprendidas por toda persona mayor de 10 años y de mediana inteligencia, siempre que les sean presentadas en lenguaje sencillo y en una forma que puedan aplicar a su vida diaria. Los tratados de filosofía y metafísica contienen un tesoro de enseñanzas para el logro de una vida próspera, feliz y asegurada contra todos los males corrientes que aquejan al ser humano. Pero la fraseología técnica está más allá de la comprensión de la persona común. Diríase que los grandes pensadores y maestros, lejos de sentir el deseo de compartir el tesoro con la mayoría, se esforzaron en ocultarlo tras barricadas retóricas y jerigonzas especiales. No hago sino copiar las normas de mi maestro, el Dr. Emmett Fox, al pretender hacer inteligible, aunque de modo condensado, dicho tesoro metafísico, presentándolo en los términos de la vida cotidiana y corriente. Jesús pasó los años oculto en el monasterio esenio de Qumran, en donde fue educado según las enseñanzas de Enoc. Más tarde, en la controversia que se estableció entre judíos y cristianos, todos los textos de Enoc fueron recogidos y quemados por ambos bandos, salvo unos cuantos ejemplares que lograron ocultar algunos particulares. Los cristianos de los primeros siglos querían borrar toda indicación de que las enseñanzas del Maestro eran de origen judío, y los judíos repudiaban a Jesús y destruían todo lo que pudiera identificarlo con ellos. Las autoridades de la Iglesia cristiana hicieron adulterar y mutilar sus textos en donde apareciera que las enseñanzas se originaban en Enoc. El resultado de esto fue el Nuevo Testamento, que deja en la oscuridad el fondo de la verdad. Cristianismo dinámico. Antes de emprender cualquier oficio, el candidato que lo va a desempeñar recibe instrucciones o estudia la técnica del oficio. El único oficiante que emprende su cometido totalmente a ciegas es el ser humano, al lanzarse a la máxima tarea de vivir. Hay vidas que transcurren entre la opulencia y las satisfacciones, otras transcurren en la miseria. Las hay que se inician con todas las ventajas de la educación, la ciencia, la medicina, la religión y todas las previsiones que pueden idear el afecto y la fortuna. Y las persigue un atajo de calamidades. ¿A qué se debe la colección de diferencias? La primera ley de la creación es la siguiente: lo que piensas se manifestará. No solamente en tu cuerpo y tu carácter, en lo exterior, en lo material, en tus condiciones, en lo que te ocurre. Tu propio concepto es lo que tú ves suceder. Si tienes formado el concepto de que la salud es el estado natural del hombre, eres de constitución saludable, hagas lo que hagas. Si tu concepto es que la riqueza es inevitable, serás siempre rico. Si consideras que tu destino es la pobreza, los accidentes, la muerte, los achaques de la vejez, la mala o buena suerte, ser víctima de la maldad o merecedor de todo lo mejor, la lucha constante o la plenitud sin esfuerzo, lo que quieras que tú esperes normalmente o aquello con que tú cuentas en mal o en bien, esa es la condición en que vives o verás manifestarse. No se está jamás consciente de la mayoría de estos conceptos. Se forman involuntariamente cuando se ignoran las leyes de la creación. Hoy sabemos que lo que pensamos a menudo pasa al subconsciente y se radica allí actuando como un reflejo. La psicología lo ha comprobado. La metafísica y la filosofía ahondan mucho más en la mecánica expresada, pero, como dije anteriormente, lo expone en una forma tan compleja y enredada que casi no es posible comprenderla. Cuando el pobre ser humano se ve envuelto en los efectos de su ignorancia, cuando ha producido alguna calamidad que lo tortura, se vuelve hacia Dios y le suplica que lo libre del sufrimiento. La experiencia diaria nos comprueba que a veces Dios atiende, pero otras veces no. Cuando Dios no atiende, el pobre ser humano es consolado por sus familiares y amigos con las siguientes palabras: hay que resignarse ante la voluntad de Dios. Como si la voluntad de Dios fuera mala. La oración es de una potencia extraordinaria, porque es de un grado altamente positivo. Es dirigir el pensamiento al propio origen del bien y del amor, y no existe nada más alto. Debe manifestarse el bien instantáneamente. Debe transformar a ojos vista, como milagro, aquello que necesita transformarse.
pero como la primera ley de la creación es que el concepto es lo que rige en los asuntos de los hombres, si el concepto que el suplicante tiene de Dios es que Él es un magnate caprichoso, lleno de mala voluntad, que manda pruebas y castigos más a menudo que premios y beneficios, el suplicante verá manifestarse su concepto de Dios. ¿Y por qué, si Dios es todopoderoso, no interviene para que no suceda esto y aquello y lo demás allá?, preguntan los hombres. Porque Dios es principio, el principio inquebrantable. Inquebrantable significa que no varía. Tampoco puede entrometerse a quebrantar los otros principios que Él ha creado. Si te creó con libre albedrío, Él es el primero en respetarlo. Tú escoges tus conceptos, tus opiniones, tus deseos, tus pensamientos, das tus órdenes, y Él es el primero en considerarlas. La fe. ¿Habrás visto que la fe es un sistema, una manera de actuar? La fe tiene dos nombres, fe y temor. Los dos son una misma cosa y una misma fuerza. Se le llama fe cuando se espera lo bueno. Se le llama temor cuando se espera lo malo. Así es, tan simple como suena. Cuando tú sientes temor, estás presintiendo algo malo, o sea, presintiendo, anticipándolo, esperándolo con todas las fuerzas de tu alma. Y Él no se hace esperar. Lo estás llamando y tiene que atender porque tú lo mandas. Todo pensamiento que va acompañado por un sentimiento se manifiesta más rápidamente y con mayor fuerza. Esto forma parte de la ley primera. El temor es un sentimiento muy fuerte. Por eso es tan terrible todo lo producido por la combinación del pensamiento y temor. Los accidentes de tránsito que producen la muerte o invalidez, los infartos, el cáncer, la úlcera estomacal y tantas otras atrocidades que aquejan a la humanidad ignorante. Por supuesto, te veo pensando en las causas materiales de todas estas cosas. Te veo protestando interiormente porque siempre se le ha dado importancia a la causa material. Por ejemplo, los gérmenes y microbios causantes de muchas enfermedades. Pero es que esos virus y gérmenes no son sino efectos a su vez y no causas. La causa original está en la mente. La fe es la otra cara de una misma moneda. Por una cara está el temor, por otra, la fe. La fe es positiva, el temor es negativo. La fe produce el aspecto bueno, el temor produce el aspecto malo. Nadie teme que jamás vaya a suceder algo que considera malo. El pensamiento que está acompañado por la fe es bueno y se manifiesta más rápidamente y con mayor fuerza al igual que su opuesto. Es posible aprender a tener fe. Ella viene por el conocimiento. Al aprender a emplear la maquinaria de la fe, desaparece todo el temor. Ya sabes, pues, que el pensamiento negativo produce un efecto que llaman malo, que el pensamiento positivo produce el efecto que llaman bueno. Esos resultados malos, efectos del pensamiento negativo y del temor, son los llamados castigos que las iglesias y la gente buena han creído ser mandados por Dios. ¿Te das cuenta de la magnitud del error? Salomón dijo antes y aún más claro, según piensas en tu alma, así es. Proverbios 23:7. La mecánica del pensamiento. Todo el día y toda la noche estamos pensando una infinidad de cosas distintas. Pasa por la mente una especie de película cinematográfica constante pero desconectada. Entre tantas ideas diferentes nos detiene alguna que otra. A estas las contemplamos mentalmente, les damos vueltas, posiblemente las comentamos con alguien y luego volvemos a repasarlas más tarde. Esas ideas se convierten en imágenes mentales. La imagen mental es lo que pasa al subconsciente, se establece allí y vuelve, y es lo que llaman los psicólogos un reflejo. Los psicólogos no estudian sino los reflejos que gobiernan el comportamiento y las aberraciones mentales. Los metafísicos abarcan un campo mucho más amplio y saben que los reflejos gobiernan no solo al hombre, sino también a todo lo que le ocurra al hombre exteriormente. Tantas veces se contemple o se estudie una idea, tanto más se arraiga su reflejo en el subconsciente. El subconsciente no discierne. Su función consiste,
primero en almacenar las imágenes mentales y luego lanzarlas hacia afuera como salen las copias fotostáticas. Es un autómata o un robot. Es un servidor maravilloso que nos economiza toda la tarea de recordar y poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo y que hemos ido aprendiendo. Al no haber archivado más la imagen mental que le preparamos, él comienza a reproducirla, aprovechando la más insignificante oportunidad para el resto de la vida y las vidas del sujeto, hasta que el sujeto le da la orden de cambiar una imagen por otra. La ley que estoy explicando se llama el principio del mentalismo, y es la primera ley de la creación. Este es el universo mental. Esto es lo que quiere decir la metafísica cuando dice: todo es mente. Las leyes de la creación son 7. La verdad del ser. Felizmente no estamos obligados a soportar eternamente el castigo que encierra un concepto mal formado. Somos libres y si queremos podemos cambiarlo por otro que produzca satisfacciones, premios y bendiciones. De la misma forma que se produjo la imagen antigua, se produce la nueva. Solo hay que borrar primero la antigua. Hay que desocupar el lugar en que estaba para habitarlo con la imagen nueva. Tal como se borra una letra errada o superflua en una palabra escrita para sustituirla por otra o para eliminarla. La experiencia ha determinado la técnica a seguir para borrar todo lo indeseable. Es la siguiente. Cada vez que te ocurra algo desagradable, piensa y luego repite en voz alta: no lo acepto, lo niego, lo rechazo. No te alteres, no le pongas énfasis a lo que dices. Simplemente dilo con toda calma, con la fe que debe darte que tu palabra es una orden que tiene que ser cumplida incondicionalmente. Tú no ves el cambio que ocurre en ti en ese momento. Tal vez no veas el resultado inmediato en el exterior, a menos que estés muy atento a las pequeñas señales. Pero de acuerdo con el grado de fe y de convicción que sientas al formular la negativa, así será el resultado. Si tu fe y convicción son fuertes, el resultado será instantáneo, como un milagro. La experiencia también nos ha enseñado que no se puede dejar el hueco vacío o medio vacío. Hay que llenar inmediatamente el espacio desocupado. Al terminar de expresar la negativa tienes que afirmar la verdad, como se dice en el lenguaje metafísico. La verdad es la imagen nueva que ha de grabarse y reproducir el bien para toda la eternidad. Nos interesa que esta imagen sea lo mejor posible, que sea la verdad entera y no una semiverdad, que constituya la voluntad de Dios, pues Dios es la verdad y el bien. El ser divino es la verdad tuya, mía y de todos. Es la verdad perfecta. Es amor, inteligencia, vida, verdad, alma, espíritu y principio. O sea, las 7 fases de Dios, porque el ser divino es hijo de Dios, una célula de Dios mismo. Esto no es panteísmo. El hombre no es Dios, así como una gota de agua de mar no es el mar. Pero en una sola gota de agua de mar se encuentran todos los componentes del resto del mar. Ella es una célula del mar. Como nuestra conciencia está adormitada, no sabemos determinar exactamente lo que es el bien y la verdad. Quisiéramos que alguien nos lo indicara, nos enseñara y nos dictara la imagen que debemos grabar. Ese alguien lo tenemos en el ser divino. Jesús dijo: «Conoced la verdad y ella os hará libres». Todo lo que hay que hacer al ir a formar una imagen nueva que sustituya a la vieja es recordar al ser divino. Simplemente recordarlo. Al instante, Él inspira la nueva imagen. Digamos que te sientes resfriado. Ya sabes que ese resfriado es un reflejo. Si no te agrada el resfriado, no lo aceptas. Y luego recuerdas tu ser divino. Al transferir tú el pensamiento del resfriado a la verdad del ser, se enchufa en la verdad correspondiente y ves la nueva imagen que debes grabar. La imagen opuesta a la enfermedad es la vida. Yo soy vida. Debes decir en alta voz: yo soy la vida. La vida es salud. La salud es lo opuesto a la enfermedad. La salud es la única verdad. Recuerda que estás formando una imagen.
Mientras más la veas, mejor para ti. Piensa lo bueno. Esto es muy diferente de la autosugestión, pues esta solo consiste en repetir como un loro una frase estereotipada, optimista, siempre igual. La autosugestión no logra sino desflorar la superficie sin penetrar el asunto y sin conocimiento de causa. La verdad del ser razona, investiga, resuelve, penetra y destruye la causa, limpia, sana y renueva el subconsciente, lo fortifica, adelanta al ser humano y le ensancha la conciencia. El ser divino vive permanentemente en el ambiente que llamamos celestial. Es el ambiente del bien. No lo olvides, pues esta también es la purísima verdad. Mientras más te identifiques con ese ambiente, más lo reproducirás en tu vida exterior, en tu vida diaria. Como es abajo, es arriba. Como dije al comienzo, mi empeño es el poner en los términos más sencillos el significado de los tratados metafísicos, filosóficos, psicológicos y de simbología religiosa tan oscuros para la mayoría y por lo tanto prohibitivos y desperdiciados en su totalidad, a pesar de que son un tesoro inapreciable. Y nada de lo que estoy exponiendo aquí es nuevo. Todo está dicho, descubierto y enseñado desde los tiempos más remotos. Solo está ignorado o mal comprendido. Cuando tú frunces el ceño y amarras la cara, se opera una reacción en la médula cerebral que baja junto con el fluido de la columna, se infiltra en el hígado después de haber pasado hasta allí por medio de un proceso que llaman de ósmosis. Una vez que ha entrado en el hígado, transforma la colesterina en bilis. La bilis altera el humor poniéndote amargo y ese mal humor te hace amarrar la cara y fruncir el ceño. Es un círculo vicioso que te mantiene en el clima infernal en el cual el mal se encuentra a sus anchas, se alimenta y crece y atrae todo lo de su clase que esté flotando por ahí. Ahora invirtamos el proceso para ver lo que pasa. Al sentirte con el ceño fruncido y la cara amarrada, o al pasar por un espejo y constatar tu expresión, oblígate a sonreír y a relajar esos músculos apretados. Se lo debes a tu salud y a tu alma. Inmediatamente se transforma el fluido cerebroespinal. Cuando llega al hígado, actúa como un baño de gracia. Te sientes bien, alegre, respiras profundo, se te endulza la expresión. Estás en el clima celestial. Allí no prospera el mal, allí huye de él, allí no ocurre sino lo bueno. Tú escoges. ¿Vives en el cielo o en el infierno? Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Así lo dijo Hermes para explicar la segunda ley de la creación que se llama principio de correspondencia. Verás que el cuerpo y el espíritu se complementan. Tienen que andar juntos y actuar conjuntamente. No podemos divorciarlos. Si el ser humano está feliz, está sirviendo al ser divino. Si el hombre está infeliz, se aparta del ser divino y por lo tanto no está sirviendo a Dios, ya que el ser divino de cada hombre es una célula de Dios, o sea, el Hijo de Dios. La palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y se hizo carne y habitó entre nosotros. Así comenzó Juan el apóstol su evangelio. Hasta ahora se había creído que el Verbo no podía ser otro sino Jesucristo. No, las 14 primeras estrofas de su Evangelio las escribió Juan como una lección y como una afirmación metafísica para preparar su mente a lo que iba a decir, para que todo fuera de acuerdo con la verdad. El Verbo significa lo que es, la palabra, pero expresado en los términos poéticos y grandilocuentes que tanto gustaban en aquella época. La palabra es el pensamiento hablado y en ese sentido la empleó Juan convocando a la verdad para que hablara por él en sus palabras. Se hizo carne. Fue el decreto que se manifestara y habitó entre nosotros. Es la reafirmación de este decreto. Al mismo tiempo es una información para la posteridad. En el principio. Jesús dijo: por tus palabras serás condenado y por tus palabras
serás justificado. Más claro no puede expresar la misma verdad. También dijo: no es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca, porque lo que de la boca sale, del corazón procede. Otra diáfana manera de expresar la misma verdad. Sin embargo, nada de esto ha sido tomado en serio por las iglesias, y la gente continúa hablando tonterías sin darse cuenta de que cada palabra que pronuncia es un decreto que se manifiesta en ellos y en sus vidas. Sobre todo aquello de que la voluntad de Dios es algo desagradable y duro de aceptar. Te propongo que resuelvas un día poner atención a todo lo que digas durante ese día. Te sorprenderá la cantidad de decretos negativos que lanzarás. Una vez pronunciado el decreto, procede a manifestarse. Tenerse respeto y dignidad, aceptarse uno tal cual es, sin exigencias desmedidas, y comprender que fallar es humano y el perdonar es divino. Primero, pronunciar la palabra de verdad por uno mismo para poder pronunciarla por el prójimo. La palabra es el pensamiento hablado. Luego está regida por la primera ley de la creación, que en los textos clásicos se llama el principio del mentalismo. La vibración. El diccionario define la palabra vibración como un temblor rápido. La mayoría cree que solo del sonido procede vibración. Todo vibra. La vibración es medida por su velocidad, o sea, por el número de oscilaciones que ocurren en un segundo de tiempo. Y la manera de expresarlo es: esta vibración tiene una frecuencia de un número. Es decir, esto vibra a tal frecuencia. Entre los colores, el blanco, que es la reunión de todos los colores vistos en la luz, es el que vibra a más alta frecuencia. El negro es también la reunión de todos los colores, pero vistos a la sombra, y tiene la frecuencia más baja de todas, o sea, 0 frecuencia para nuestro entender. Los pensamientos emiten vibraciones, tal como las ondas que se forman en el agua cuando a ésta le cae una piedra, y tiene color. Los pensamientos negativos son sombríos y vibran a baja frecuencia. La gente los llama pensamientos negros, y con razón. Los pensamientos positivos son luminosos, y a medida que se acercan a la verdad, van siendo más y más luminosos hasta que llegan a ser radiantes cuando expresan la verdad absoluta, que es Dios. Las altas frecuencias dominan a las bajas frecuencias. Los pensamientos de amor y buena voluntad son de color rosa iridiscente. El de la pasión sexual es rojo encendido. El color de los pensamientos de vida es amarillo. El de la inteligencia es lo que llaman hoy chartreuse, muy luminoso. Los de misticismo son color violeta, iridiscente y profundo. Cuando hay negatividad mezclada con estos colores, el tono se vuelve sucio. Las vibraciones mentales forman un aura de forma ovoide alrededor del cuerpo, y en esa aura se ve toda la composición de colores que emanan del pensamiento individual. El subconsciente limpio, positivo, produce un aura luminosa, multicolor, como el oriente de la perla. Como las altas frecuencias dominan a las bajas, ningún pensamiento negativo que viene de afuera puede penetrar en un aura y un ambiente positivo. Para que pudieran penetrar en la mente de un individuo, éste se tendría que poner a tono con ellos, o sea, que tendría que ponerse a pensar en forma negativa. La ley de atracción es inmutable. Ella ordena que todo atraiga su igual. Las imágenes que están grabadas en el subconsciente atraen irremisiblemente todo lo de su misma clase y repelen todo lo que no sea afín a ellas. Por eso es que si el concepto del individuo es bueno, no se ve sino el bien. Como no puede atraer lo que no es igual a su concepto, no puede acercársele nada malo. Y a la inversa. El individuo que está lleno de conceptos errados no le ocurren sino cosas malas porque no le es posible atraer otra cosa. Esa es la explicación del llamado contagio del pánico. El que ya conoce esta ley no se permite jamás el lujo de entretener en su mente una sola idea desagradable. Al pensarla, la rechaza, la compara con la verdad del ser y piensa inmediatamente en algo bueno. Espero que te habrás dado cuenta de la necesidad de mantenerse risueño, viviendo en el clima celestial. Piensa lo bueno y se te dará. Debido a esta ley de la atracción, al salir un pensamiento de la mente, busca a sus semejantes y se junta con ellos. Hay en la atmósfera grandes masas como nubes de pensamientos. Si el concepto colectivo de una ciudad es pesimista,
Las nubes son gris oscuro. Planean sobre la ciudad, rodean a los habitantes, acuden a donde sean atraídas, mantienen a toda la población en su mismo concepto, y a esto se debe el carácter de las diferentes nacionalidades y razas. La persona que ya ha logrado transformar sus conceptos, que ya ha formado el hábito de consultar y conectar todo con el ser divino, tiene el poder de destruir las cristalizaciones ajenas con solo pensar la verdad frente a los males que pueden ocurrir en otros. Esta es la explicación de las curas y milagros de Jesús. El mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo no significa que estamos obligados a sentir afecto. Perdona a tus enemigos. Haz el bien a aquellos que te persiguen y te odian. Vuelve la otra mejilla. Todo esto significa que al mirar entrar el mal en otro debemos pensar en su ser divino y declarar la verdad. Simple, sencillo y fácil. No hay modo más práctico de disolver el resentimiento que tengamos. Muchas veces oímos exclamar: yo perdono, pero no puedo olvidar. Si tú eres de estos, ensaya lo que te he dicho. No tienes necesidad de dirigirte a la persona que te ofende. Dirígete a éste y al instante sabrás cuál es el tratamiento que debes dar, o sea, que te vendrá a la mente el aspecto de la verdad que debes invocar. Contra el odio y la inarmonía, el amor. Contra la enfermedad y la amenaza de muerte, la vida. Contra la estupidez, la inteligencia. Contra el desorden, el principio. Todo esto es la verdad. El pensamiento que se torna a la verdad vibra a la más alta de las frecuencias y ninguna otra frecuencia menor la puede dominar. Solo hay un peligro: permitir que se mezcle la impaciencia o la ira con un pensamiento de la verdad. Todo trabajo espiritual tiene que ser hecho con calma. Mi maestro exigía aún más. Recomendaba que todo trabajo espiritual fuera hecho como quien pinta un cuadro sobre una tela de araña. Esto se debe a que las vibraciones del pensamiento espiritual son de tan altísima frecuencia y de un poder tan grande que hay que manejarlas con gran delicadeza. La vibración es la tercera ley de la creación. El vacío. El vacío no existe. Más que nunca en este siglo se está comprobando. El aire está lleno de átomos y de partículas de polvo. El átomo es mitad espíritu y mitad materia. Materia porque es el comienzo de esta. Espíritu porque es invisible y es energía. El átomo está al borde de la división entre materia y espíritu. La naturaleza no soporta el vacío. La naturaleza tampoco soporta el desperdicio. Todo está en proceso de convertirse en algo útil. Todo sirve para algo y para alguien, y todo tiene su sitio propio y exacto. Todo ser humano viene a la Tierra con lugar ya dispuesto para él, con una labor que realizar, equipado con un talento especial que lo dispone al trabajo y al puesto que le pertenece. Así como cada huella digital es única en el mundo y en toda la historia de la Tierra, cada individuo es único. Su puesto, sitio o lugar es únicamente para él. Nadie más puede desempeñar la labor como él. Si el sitio que le corresponde está momentáneamente ocupado por otro, los dos individuos se sentirán defraudados, incómodos y estarán haciendo mal lo que estén desempeñando en el momento. La labor que nos corresponde a cada uno, sea en el comercio, en las artes, en las letras, en la religión, en el gobierno o en la agricultura, es muy fácil determinarla. Cada uno está capacitado para conocer su lugar único. Está en aquello que más le gusta hacer en el mundo, aquello que no parece trabajo, que cuando uno lo está haciendo se olvida de todo y considerará absurdo que le paguen por hacerlo cuando se está divirtiendo tanto. Está de acuerdo con la segunda ley de la creación, o sea, el principio de correspondencia. Si eres un desajustado, busca en ti lo único que te gusta hacer. Declara que tu lugar te está esperando. Reúnete con personas de tu misma afinidad. Dirígete hacia el lugar que más te guste y pide luz a tu ser divino para que te indique dónde debes encontrarlo. Cuando hace falta algo, lo que sea, declara la verdad. La naturaleza detesta el vacío, el desajuste y la inarmonía. Verás aparecer el complemento de alguna manera. A alguien le falta lo que a ti te sobra.
A alguien le sobra lo que a ti te hace falta. La oferta y la demanda es la parte de la cuarta ley de la creación, que es el principio del ritmo. El derecho de conciencia. Hemos vivido centenares de vidas anteriores a la que ahora estamos viviendo. Fuimos un átomo, fuimos una gota de agua, fuimos vegetal, mineral, animal y hombre. En nuestra etapa humana hemos sido hombre o mujer muchas veces. Hemos pertenecido a todos los niveles sociales y en cada uno de esos niveles hemos aprendido las lecciones propias del nivel. Si hoy somos personas que vivimos rodeados de las ventajas, comodidades y adelantos modernos, es porque lo hemos merecido en nuestra trayectoria. Cada objeto que poseemos por herencia, por compra o por regalo, lo tenemos ahora porque en alguna vida anterior aprendimos a usarlo y nos habituamos a él. La imagen de ese objeto es ya un reflejo en nuestro subconsciente y a menos que nosotros mismos la disolvamos, el objeto lo tendremos siempre con nosotros, ese u otro igual. Este derecho adquirido se llama en el lenguaje metafísico el derecho de conciencia. Significa que no es posible perder jamás, ni es posible que se nos pueda robar un objeto cualquiera, ni una joya, ni un dinero, absolutamente nada. ¿Cómo se puede perder ni ser robada una imagen que está grabada en nuestro subconsciente? No es posible. Es parte de la cuarta ley de la creación. De ella dijo Jesús: «No os alleguéis tesoros en la tierra, donde los ladrones los hurtan y el moho destruye. Antes, allegaos tesoros en el cielo, donde el moho no puede destruirlos, ni los ladrones los pueden hurtar». La creencia general es que esto significa que debemos coleccionar virtudes y despreciar las posesiones terrenas, pero no es así. El maestro expuso la ley en esas palabras, añadiendo: «Porque donde está tu tesoro, está tu corazón». Ya sabemos lo que él quería decir con la palabra corazón. Además, la frase como él la dijo era: «Porque lo que está en tu corazón es tu tesoro». Cuando a ti se te extravía algún objeto de tu posesión, cuando se te pierde algo por la calle o cuando algo te sea robado, con solo recordar el hecho de que lo que tú posees lo tienes por derecho de conciencia, que está grabado en tu subconsciente y esta imagen no te la pueden quitar ni la puedes perder, basta para que el objeto aparezca intacto. Alguien te lo devuelve, lo encuentras tú mismo o recibes un regalo de un objeto similar. Sin ningún esfuerzo para ti volverá a tus manos de ahora en adelante porque ya conoces la ley. Mi maestro decía que el que conoce la ley del derecho de conciencia y la practica hasta formar de ella su concepto, puede dejar en medio de una calle transitada un billete de alta denominación y nadie lograría verlo. Al día siguiente lo volvería a encontrar en el mismo sitio. Polaridad. No hay un solo deseo tuyo que no puedas realizar. Todo aquello que tú consideras imposible de obtener, aquello que juzgas demasiado bueno para que te ocurra, es precisamente lo que más deseas en el mundo. El deseo está en el fondo de tu corazón. Lo único que no lo deja surgir es el temor, las dudas y los decretos negativos que haces constantemente. Muy especial ese decreto: es demasiado bueno para que se manifieste. Cambia de polo. Hasta ahora has estado actuando de fijo en el polo negativo. Cámbiate al polo positivo. Esto lo haces de la manera siguiente. Declara de una vez que tú has terminado de utilizar los conceptos de ayer, que hoy eres una persona nueva, distinta, que reclamas tu bien, que lo deseas y estás esperando que comience a manifestarse ahora mismo. Declara que ya no quieres vivir más en el ambiente del mal, sino en el ambiente del bien. Decreta la verdad de que, por virtud de tu deseo y tu palabra expresada, ahora mismo, ya estás viviendo en el polo positivo y niégate a aceptar ninguna duda al respecto. Ahora procede de la siguiente manera. Cada vez que expreses un deseo, di: yo deseo tal cosa, en armonía para todo el mundo, y si es voluntad del Padre. Gracias, Padre, porque ya me has oído.
De esta manera no podemos causarle ningún inconveniente a alguien. Como nuestras vidas están entrelazadas, el bien tuyo podría constituir el mal de otro. No te antojes jamás de algo que otro posee. No es necesario despojar a nadie para satisfacer nuestros deseos. Todo lo que puedas anhelar ya existe en tu propio caudal. Reclama tu propio bien. La bendición. Haz la prueba tú mismo ensayando lo siguiente. Pon 2 plantas, una al lado de la otra. Riégalas a las 2 todos los días, pero escoge una de las 2 para bendecirla y alabarla. Dile muchas cosas bonitas. Ámala. A la otra, cuídala, pero no la bendigas ni la alabes. Verás tú mismo el resultado. Cada vez que sucede algo malo o desagradable, no pierdas un instante. Di, es por bien. Bendigo el bien que contiene. Todo contiene el bien y el tú bendecirlo se aumenta y se manifiesta. Lo que parecía malo se convierte en una gran bendición y una felicidad porque lo habrás pasado al polo positivo. No bendigas a las personas, bendice al ser divino en ellas. No bendigas a un enfermo, bendice al órgano saludable que está manifestando una mentira. Bendice la salud y la verdad en él. Ten cuidado esmerado en no expresar jamás algo que vaya en contra de otros. La ley del ritmo. No hagas a otros lo que no quisieras que te hicieran a ti. Es un buen boomerang y no perdona. Lo que le hagas a otros se devuelve y te lo harán a ti. Si le deseas mal a otro, te ocurrirá ese mal a ti. Si calumnias o criticas, otros te calumniarán y te criticarán. Si bendices a otro, encontrarás quien te bendiga a ti. Si ayudas a otro, encontrarás ayuda cuando más lo necesitas. Si perdonas, serás perdonado. El ritmo es un péndulo. Cuando alguien te haga un daño, no lo bendigas. Bendice su ser divino. Dile mentalmente que se te haga el bien. Y piensa en otra cosa. Así, cuando tú hagas algo sin intenciones de herir o molestar a otros, pasará desapercibido y nadie lo sentirá. El universo está constituido así. Todo surge del principio masculino y femenino. El pensamiento es masculino, polo positivo. El alma es femenina, polo negativo. Ahora es cuando puedes comprender lo que al principio te hubiera confundido, y es que el pensamiento, para manifestarse, necesita unirse o ser casado con un sentimiento. El alma es la sede de las emociones, de los sentimientos. Alma. El alma es ese fantasma que a veces aparece y asusta. Es también la sede de las emociones. El alma del hombre habita lo que llaman el plano astral. Lo habrás oído nombrar mucho. Las fuerzas que rigen ese plano son llamadas psíquicas. Es el reino de las experiencias fenomenales como el espiritismo, la mediumnidad, ciertas manifestaciones magnéticas, etc. Es un plano muy ameno, muy distraído, muy interesante, pero también aterrador a veces. Pocos de los que se dedican a estudiarlo, deslumbrados por sus manifestaciones misteriosas, pasan de allí. No adelantan ni espiritual ni materialmente, a pesar de que todos viven bajo la ilusión de estar en la verdad. Jamás ningún estudiante del plano astral es feliz, ni sano de cuerpo, ni rico. No logran dominar sus problemas ni sus defectos. Para resolver sus problemas los verás consultando con las almas de los muertos, corriendo a consultar a las personas que leen la mano, tiran las cartas y predicen el futuro. Estos espíritus o almas descarnadas siempre son del mismo grado de evolución del que las llama, pues no se puede atraer, ya lo sabes, sino lo que sea igual a la propia conciencia. Los consejos que reciben son contradictorios, de acuerdo con la opinión del espíritu que los está impartiendo, y llevan a sus víctimas de la confusión al desastre. El ser astral es humano. El alma humana es la que se gradúa al plano astral y es la que acude a las sesiones espirituales. Conserva aún sus conceptos intactos y no sabe ver ni juzgar de otra forma sino de acuerdo con lo que ve. Por sus frutos los conoceréis. Significa que por sus problemas, sus achaques, su pobreza, o sea, su manifestación, podrás juzgar cuáles son sus conceptos. Una de las pocas maneras que tiene el animal para adelantar rápidamente en su evolución es la de servir al hombre.
Cuando la oportunidad de servir se le presenta a un animal, el espíritu que rige a toda su especie se estremece de dicha, porque al avanzar un ejemplar del grupo, avanzan todos los que vienen detrás hacia el plano humano. La naturaleza animal del hombre requiere el alimento animal en todos los grados carnívoros. El pez grande se come al chico hasta que llega el momento en que el hombre es guiado por su ser divino. Para entonces, el deseo y la necesidad de comer carne animal desaparece automáticamente. No hay que forzar, no se puede. Es contrario al plano universal. Los excesos se normalizan con solo mirar la verdad del ser con mayor frecuencia. Mientras más rudimentaria es la conciencia, más se necesita del sacrificio para adelantar. El hombre que se ve obligado a matar un animal para beneficio de una colectividad, lejos de cometer un crimen, le brinda una mejor oportunidad desde dentro del reino animal. Es la ley de los mundos inferiores. Los sentidos y las emociones deben ser cultivados como se cultiva un talento, pues también son dones divinos. Por ningún concepto se les debe menospreciar, negar o rechazar. Se les debe ajustar y equilibrar. Y esto se logra elevando el pensamiento al ser divino y a su verdad cada vez que sea necesario. Los excesos, la emotividad y el sensualismo los regula Él, como no podemos nosotros con nuestra débil voluntad. Reprimir, frenar y frustrar nuestras emociones y renegar de ellas y de nuestros sentidos sin apelar a la verdad del ser divino es atrofiarlas y hasta destruirlas, es matar el alma o herirla y enfermarla. Cuando esto sucede, se retrograda el ser humano al plano animal o pasa varias vidas tratando de recuperarlas. Dios está en todo, en todas partes, está presente en ti y en todo lo que te rodea. No es preciso buscarlo como se busca a una aguja caída al suelo. El Salmo 46 dice: «Callad y sabed que yo soy Dios». Y es todo lo que hay que hacer, saberlo presente, pensarlo. Se contacta a Dios pensando en Él, nada más. Practicando la presencia de Dios es como se llega a verlo, sentirlo y acercarse a Él, tal como practicando en el piano se llega a virtuoso. Los fantasmas y las apariciones que se ven en las casas muy antiguas son los cuerpos astrales de personas que vivieron allí. Desalojados de sus cuerpos físicos, sus mentes continúan viviendo en el pasado y no se pueden desprender de él. No están conscientes de que los ven. Viven la vida y ven la casa como era cuando ellos estaban entre los humanos, con todos sus conceptos intactos. Son 7 los planos o estados de conciencia. Cada plano comprende 7 subplanos. El hombre va avanzando de uno a otro con cada expansión de su conciencia. El plano mental es el estado de conciencia superior al plano astral. Luego le sigue el plano espiritual, que es el más alto que podemos conceptuar. Conocemos muchos de los ascensos que se adquieren en este plano, pero para nuestro propósito no es útil entrar a enumerarlos. Aquí estamos estudiando el plano mental y el espiritual, o sea, las leyes que rigen para alcanzarlos aquí mismo en la tierra. Hoy. Ayer murió, mañana no ha nacido aún. No podemos contar sino con hoy. No podemos traer el futuro al presente, tenemos que esperar a vivirlo. Para eso tenemos que vivir hoy plenamente y de la mejor manera, y así se prepara el mañana. Hay que estar conscientes de hoy, vivir hoy y gozarlo. Mañana, olvidarlo. Muchas personas viven llorando el pasado, pensando desconsoladas en algo que ya murió. Mirando siempre hacia atrás, no solamente se está inconsciente de lo bueno que se tiene al frente, sino que se trae todo lo malo del pasado al presente, como quien insiste en quedarse en un cuarto oscuro y pestilente, teniendo al lado una habitación aireada y soleada. Por el mismo hecho de que el pasado sí es posible traerlo al presente, es que se recomienda dar las gracias por todo tratamiento, como si éste ya hubiera sido manifestado. El tratamiento debe ser siempre hecho en el presente, debe esperarse para hoy. No funciona cuando se lanza hacia el futuro. El futuro no ha sido creado aún en términos terrenales. Dios vive en un eterno presente. Esto significa que se debe vivir solo al día.
La previsión es positiva. El sentido común expresa la sabiduría divina en la tierra, pero no hay que vivir en el pasado ni temer al futuro. Emerson dijo: no hay nada a qué temer, sino al temor. El día de hoy siempre trae todo lo que él va a necesitar. Los gastos de hoy siempre están cubiertos y las angustias monetarias siempre son por algo futuro, jamás por el pasado ni por el inmediato presente. Si te encuentras en un aprieto de dinero es porque anticipaste esa circunstancia en el pasado motivado por tu concepto. Eleva tu pensamiento al ser divino. Con amor, descarga tu peso en él y verás solucionarse el problema milagrosamente. No olvides dar las gracias antes y después. Ídolos. Ídolos o falsos dioses son el temor, lo inevitable, el destino, el mal, la mala suerte, la buena suerte, el microbio, el virus, la enfermedad, el peligro, la flaqueza humana, la maldad humana, los celos, la traición, los accidentes, la muerte, la lucha, el dinero, todo aquello que tenemos que soportar y todo aquello sin lo cual no se puede vivir. La lista es mucho mayor, pero con lo dicho basta para sentar la idea. Todo aquello a lo cual tememos es un ídolo. Le estamos rindiendo culto al temerle, culto por encima de Dios. La muerte. Más del fruto del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque seguro si comieres, de él morirás. Génesis 2. Es la primera mención de la muerte en el texto que dejó Moisés. Dios advirtió que la muerte vendría si se comía el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Primeramente, en la Biblia y en las metafísicas, comer es el símbolo de pensar. Es decir, cuando se come, se apropia la comida, se mastica, se traga y se asimila. El fruto de este proceso no se debe comer. En el proceso digestivo, solo a los niños muy pequeñitos se les ocurre comer el excremento. El fruto del proceso mental es la manifestación exterior, o sea, las circunstancias y las experiencias producidas por las imágenes que tenemos en el subconsciente. Esto es el fruto. El árbol del conocimiento del bien y del mal no es un árbol que exista en alguna parte. Es una figura simbólica que describe exactamente el proceso mental y las leyes que lo gobiernan. Al tener nosotros el conocimiento de las leyes de la creación expuestas ya en los capítulos anteriores, somos el árbol que produce el fruto de ese conocimiento. Se nos advierte en el texto de Moisés que no comamos el fruto que producimos, o sea, que no vayamos a juzgar por lo que vemos producido en el exterior, que no vayamos a formar conceptos erróneos basados en lo que vemos suceder, porque lo que sucede no es sino el fruto de un conocimiento interior nuestro, bien sea un conocimiento basado en el bien o un conocimiento basado en el mal. De nuevo, que no formemos una opinión basada en lo que vemos, pues esto sería comer el fruto. Consultemos con el Ser Divino, y Él, la verdad, nos dirigirá siempre en línea recta. Todo esto es explicado por Kant. Es ininteligible para todo el que no sea altamente erudito, y aún a los eruditos se les escapa la clave porque están pletóricos de imágenes basadas en conocimientos intelectuales. El conocimiento intelectual es un tirano que no permite el paso ni permite levantar cabeza a las ideas espirituales. En la Biblia llaman a la idea espiritual un niño porque es pura y no conoce la malicia. El que está lleno de erudición considera esto cosas de niños. El último eslabón de la cadena que comienza con el primer pensamiento errado es la muerte. Imagínate una cuerda con un nudo. Imagínate que la cuerda que está a la derecha del nudo es ya el final del rollo. Por lo tanto, se ha aflojado y anchado. Imagínate que a la izquierda del nudo la cuerda continúa hasta no vérsele el fin. Imagínate una hormiga parada en el centro del nudo viendo hacia dónde se dirige. Al fin se decide por la cuerda de la derecha porque ve que es más ancha y más cómoda. Al llegar a la punta, caerá en el espacio.
Si atina a decidirse por la cuerda de la izquierda, a pesar de ésta ser más angosta, se amoldará pronto y continuará firme y segura para siempre. Este es el cuadro de lo que sucede cuando se elige entre pensar negativamente o pensar positivamente. El camino negativo parece cómodo y termina pronto. El camino positivo es la puerta pequeña y el camino angosto que lleva a la vida. Pocos hay quienes lo encuentran. El pecado original es la decisión que se hizo en el nudo. La muerte es inevitable en el camino negativo. Es un resultado natural de esa vía, pero nada nos impide devolvernos. No tenemos que morir, nosotros lo resolvemos. Jesús dijo que la muerte sería el último enemigo que venceríamos. Lo prometió. Los grandes avanzados no mueren, solo trascienden. Moisés trascendió, Elías trascendió, Jesús no murió. Las escrituras sagradas no dicen que murió, dicen que entregó el espíritu, que en léxico metafísico significa algo muy diferente. Equivale a proyectar el cuerpo astral, el alma, fuera del cuerpo físico. El cuerpo astral está sujeto al cuerpo físico por medio de un hilo de la misma sustancia astral. Al separarse el cuerpo astral del cuerpo físico, continúan conectados por ese hilo que es elástico, pudiendo extenderse a grandes distancias. La Biblia lo llama el cordón plateado porque tiene un color grisáceo algo luminoso. A medida que el enfermo operado elimina la sustancia que lo ha puesto inconsciente, el cuerpo astral va ocupando el cuerpo físico otra vez. El cuerpo astral es el que siente y está consciente. Cuando sale del cuerpo físico, éste deja de sentir y de estar consciente. Cuando el ser humano muere, es que el cordón se ha partido. Se separan los dos cuerpos y el astral sigue viviendo. La reencarnación. ¿Y por qué no recordamos nada de lo que fuimos en vidas anteriores?, preguntan siempre los estudiantes de la verdad. Oh, ¡qué bueno que es así! ¡Qué grande es el amor de Dios y sus leyes sabias! ¿Qué ganarías con revivir esos días pasados? Nada. Y probablemente revivirías algo desagradable, porque siempre hay algo desagradable en el pasado. La vida es una escuela, y cada vida es un grado más adelantado que el último. Si una vida es plena y la que le sigue es pobre, es porque se desperdició algo o se dejó de aprovechar, y hay que rehacerlo de nuevo. El amor de Dios no conoce el infierno. Nadie se condena eternamente. Todo tiene perdón. Todos tenemos una nueva oportunidad y hasta 70 veces 7, como lo dijo Jesús. El karma es la ley de causa y efecto. La casualidad no existe. Todo tiene una causa, toda causa tiene un efecto. Hay karma bueno y karma malo. Ya los conoces. Es la deuda que contraemos por el mal y el cobro por el bien. El ser divino es señor del karma. En él no existe karma. Entonces, ¿es posible borrar un karma malo? Sí, mirando al ser divino, acostumbrándonos a habitar su morada. Además, cuando el ser humano adquiere lo que se llama la conciencia espiritual, que es el estar pendiente de cumplir las leyes que he expuesto, ya no se está bajo las leyes materiales, se está bajo la gracia. Las reencarnaciones cesan cuando el individuo ha desarrollado el amor por todos sin distinción, cuando ya sabe colocarse en el lugar de otro y comprender el motivo que lo impele a actuar como actúa. Cuando siente que no tiene nada que perdonar, porque lo que quiera que te hayan hecho es simplemente reacción natural de un plano inferior de la evolución. Ese individuo ya no tiene nada que aprender y no tiene que regresar a este plano. La meta es el amor. Los que han sido enemigos en una vida a menudo nacen madre e hijo o hermanos en la próxima vida para obligarlos a amarse. La naturaleza siempre busca unir por medio del amor, curar y reformar por el amor. El signo de Acuario. Jesús mencionaba mucho este mundo y el otro mundo. También anunciaba muchos cambios para el fin del mundo. Una vez le preguntaron los apóstoles cuándo llegaría ese fin del mundo que él tanto predecía, y Jesús les contestó: cuando veáis al hombre con el jarro de agua.
No sabemos si los apóstoles comprendieron la alusión, pero para esta generación está clarísima. Todo el mundo sabe que el zodíaco establece la precesión de los equinoccios o, en palabras muy baratas, es un círculo en el firmamento estelar compuesto por grupos de estrellas. Cada grupo tiene un nombre. Según la astrología, cada mes del año está regido por uno de los grupos de las estrellas o signos del zodíaco. Son 12 signos, uno para cada mes del año. Cada signo es acompañado por lo que llaman un regente que determina la naturaleza del signo. Pero el zodíaco tiene una significación mucho más profunda. Digamos que por fuera del circulito que cierra los 12 meses de un año, hay un círculo mucho, pero mucho más grande, tan grande que el espacio ocupado por 2160 años aproximadamente corresponde a un signo del zodíaco, o sea, que cada signo con su regente gobierna a la humanidad durante 2 milenios y pico. Al final de cada una de estas eras, el signo que ha imperado comienza a esfumarse o alejarse y simultáneamente comienza a hacerse sentir la influencia del próximo signo y las características del regente nuevo. Al entrar más de lleno la era de Acuario, que es un signo aéreo, el submarino crió alas y se convirtió en avión, pero siempre plateado. El carácter de Acuario es el del jardinero. Representa un hombre con un jarro de agua al hombro. Siempre ayuda a regir el agua, pero en cantidad razonable. El jardinero celeste cultivará su jardín para que las plantas den flores, para que la humanidad se perfeccione. El signo lleva 2 líneas irregulares a los pies del jardinero que significan corrientes. Corrientes nuevas de pensamiento, corrientes eléctricas, caminos nuevos en el aire, etc. Fue descubierta la electricidad a fines del siglo ya para entrar en el nuevo. Poco a poco fue invadiendo nuestras vidas hasta que vivimos en ella y por ella, junto con ella y rodeados de ella. Estamos abriendo nuevas rutas en el cielo. Ya la electricidad se graduó con el título de electrónica. El elemento que va a terminar de transformarlo todo en una era nueva y diferente es el uranio, llamado como su regente, Urano. Los signos alternan, uno es positivo, el próximo negativo. Acuario es positivo. Para esta era está predicha la unión de las religiones con la ciencia. No habrá una religión que impere como imperó la católica en la era pisceana. Todos se unirán en una sola verdad. Cada cambio de signo trae grandes cambios en el planeta y en la mente. El nuevo signo actúa como una purga que revoluciona todo lo antiguo para dejar limpio el terreno, acondicionado para la selección que trae el nuevo signo. El color de este signo es el blanco, es la era espiritual y en la historia de la humanidad será la más grandiosa que haya imperado. Las señales que estamos viendo tan alarmantes, tan perturbadoras, no significan sino que Urano, llamado el Destructor, está efectuando su limpieza a mano armada. La destrucción es muy buena cuando rompe todo lo malo y viejo para dejarle el puesto a lo nuevo y bello. Eso es lo que está haciendo Urano. ¡Bendito sea! La era de los patriarcas bíblicos se distinguió por el pastoreo. Era el signo Aries, la cabra. La era de los egipcios, el signo Taurus, estaba influenciada por el toro. Eran criadores de ganado y adoraban al toro. En esta nueva era no habrá más dirigentes máximos. Desaparecerán los papas, los gurúes, los imperators, los grandes maestros, etc. Cada cual regará su propio jardín dirigido por el ser divino, el Mesías, el Cristo ungido.